líder. Presentan Chilevisión Noticias. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a la edición central de Chilevisión Noticias y CNN Chile. En este día domingo en que el presidente Gabriel Boric tuvo su primer acto ciudadano y cientos de personas llegaron a verlo, tanto que algunas no pudieron ingresar porque no tenían invitaciones. Además, en su discurso, el presidente expresó su molestia por la presencia del ex arzobispo de Santiago, Ricardo Esati, en la catedral. El interés por ver al nuevo presidente de Chile crece en cada acto público que realiza. Este domingo fue su primera actividad ciudadana en el Parque Mapúe de La Pintana. Cientos de personas llegaron al exterior con la esperanza de poder entrar. No todos pudieron hacerlo. Deberíamos entrar porque nosotros somos parte del pueblo y la comuna. Se supone que es un gobierno más cercano. Nosotros somos el pueblo, nosotros somos el pueblo. ¿Por qué no me dejan entrar? Es muy lindo el parque, es grande, cabemos todos los que estamos acá. Aquí hay adultos mayores, gente con silla de ruedas. No, porque aquí resulta que los comités que podían acceder eran con invitación y nosotros no accedimos. Exacto, eran 1.200 invitaciones, la mayoría de ellas para vecinos y vecinas de La Pintana, una comuna populosa donde no todos alcanzaron invitación. Y el pueblo quiere entrar, el pueblo está acá afuera y el pueblo quiere entrar. Este evento lo organizó la presidencia y por lo tanto ellos extendieron las invitaciones. Mayoritariamente existieron vecinos de la comuna de La Pintana, pero por aforo esto era imposible repletarlo y por lo tanto se instaló una pantalla gigante a las afueras del parque. Pantalla que cientos de pintaninos siguieron atentamente. Es la primera vez que un presidente realiza su primer acto de gobierno en dicha comuna. Así que yo creo que adentro o afuera es la misma situación y estamos contentos y que él venga a visitar a la comuna. A la cual lo esperábamos con mucha ansia, como se puede ver y apreciar. Toda la gente está muy ansiosa por poder verlo. No venimos a acompañar al presidente Boric nosotros. Venimos a darle la bienvenida como presidente. Y pasadas las 11 de la mañana, el presidente Gabriel Boric llegó a La Pintana, donde se dio inicio a la actividad cultural. Por el escenario pasaron artistas nacionales como Jepe y Yapu, la rapera mapuche MC Millaray y el grupo La Gallera, que con la cueca hicieron que algunos ministros y ministras demostraran sus dotes de baile, siempre acompañados por la Orquesta Sinfónica de La Pintana. Para terminar, el presidente Gabriel Boric aprovechó su discurso para criticar la presencia del ex arzobispo de Santiago, Ricardo Esati, en la oración por Chile que se realizó el pasado sábado en la catedral. Hay algo que me molestó ayer en la catedral. Me molestó ver a el señor Esati, me molestó ver a gente que ha actuado como encubridora de graves delitos contra los niños que están aquí presentes. Esto porque en 2019 el entonces arzobispo de Santiago renunció a su cargo tras ser acusado ante la justicia de encubrir casos de abuso sexual al interior de la Iglesia Católica. Las reacciones no tardaron en llegar. Juan Carlos Cruz, víctima de abusos por parte de Fernando Caradima e integrante de la Comisión para la Protección de los Menores, nombrado por el Papa, dijo estar agradecido por las palabras del presidente. Finalmente tomar el toro por las astas y decir las cosas como son. Y nombrar a criminales con nombre y apellido. El cardenal Errázuriz y el cardenal Esati se han burlado de la justicia chilena. Sin duda, la atención seguirá puesta en los actos y palabras del presidente Gabriel Boric durante esta semana. El lunes comienzan oficialmente sus primeros días de gobierno. Autoridades de la región de la Araucanía pidieron cambios al gobierno de Gabriel Boric que permitan solucionar con rapidez los problemas en la macrozona sur. Exigencias a días de que se termine el estado de excepción en esa parte del país y que el Ejecutivo ya adelantó que no va a renovar. Madrugada del domingo y 2 galpones se quemaban en la comuna de Contulmo, provincia de Arauco. Una de las familias tradicionales de la comuna de Contulmo fue atacada, 2 de sus bodegas, incluso con animales calcinados. Nosotros como Fundación Chilena de Víctimas del Terrorismo en la Macrozona Sur le hacemos un llamado a las nuevas autoridades a crear rápidamente una mesa de trabajo para tratar estos temas y llegar por fin a controlar la violencia. La Fiscalía ordenó los peritajes a carabineros y de momento desde la delegación provincial descartan que se trate de un ataque incendiario. En el lugar de los hechos no se encontró ningún lienzo ni panfleto de algún grupo o causa.
Esto se está investigando, pero todo indica que es un delito común. Pasado el mediodía, este lienzo con palabras alusivas a la causa mapuche fue entregado a Carabineros por parte de uno de los arrendatarios de los galpones quemados que lo habría encontrado en el lugar en la madrugada. Incendio que, de confirmarse que fue intencional, se transformaría en el primer ataque incendiario en la macrozona sur durante el gobierno de Gabriel Boric. Diferenciemos lo que está pasando. Hoy día, cuando tenemos violencia y terrorismo, es otra cosa. Las víctimas requieren que se les dé seguridad y, por otra parte, esto, como le digo, es algo que es transversal. Esta pulsera que hoy día que yo le entregué al presidente Boric demuestra, y no tiene nada más que ser una pulsera blanca. Lo que buscamos con esto es que la paz no es de un sector político ni de un grupo, sino que la paz es de todos los habitantes de la Araucanía y de nuestra zona sur. Diálogo, soluciones y seguridad pide el gobernador de la Araucanía. El último punto, dice, tiene que garantizarse después del 26 de marzo, cuando se termine el estado de excepción, que hasta esa fecha en la 9ª región estará a cargo del recién designado general Edward Slatter. No es un tema el tema mapuche, el tema es la delincuencia, el terrorismo, el narcotráfico. No están dadas las condiciones para que se retire la presencia militar. Yo quisiera que los militares no estuvieran en la región, dio más tranquilidad a la gente. Pero por otra parte, dicho eso, yo también creo que los militares tienen que hacer una autocrítica, porque creo que efectivamente no han dado el resultado que hubiéramos esperado. Entregar y garantizar Estado de Derecho, pero también necesitamos un trabajo con las comunidades. El conflicto en la macrozona sur es uno de los desafíos del nuevo gobierno, que ya se ha conversado con las autoridades locales. La ministra Sichel se comprometió a estar en la Araucanía varios días. Estamos a la espera de esa visita, puesto que tenemos en conjunto los alcaldes de las 32 comunas de Araucanía mucho que conversar con ella. Lo importante es principalmente la recuperación de confianza. Podemos seguir toda la vida con estado de excepción, pero ¿y qué más de eso? Hemos tenido, entre comillas, estado de excepción y la situación se mantiene en la región de la Araucanía. La eventual visita del presidente de la República y su ministra del Interior a la Araucanía genera expectativas, no solo por los diálogos pendientes, sino también por los cambios que Gabriel Boric prometió para la zona. Tras las denuncias de acoso en los que estarían involucrados alumnos del Liceo Lastarria, aparecieron otras acusaciones similares en otros establecimientos emblemáticos. La alcaldesa de Santiago se sumó a su par de Providencia al iniciar reuniones con los centros de alumnas de su comuna para abordar este problema. Estaban indignadas. Decenas de estudiantes de diferentes colegios emblemáticos llegaron hasta el Liceo José Victorino Lastarria para denunciar el acoso que recibían de parte de algunos alumnos, hecho que se dio a conocer tras la viralización de conversaciones en redes sociales donde habrían difundido imágenes íntimas y coordinado ataques sexuales. Las clases quedaron suspendidas para todos los colegios municipales de Providencia, mientras que la alcaldesa de esa comuna, Evelyn Matei, se reunió con la directiva del Centro de Alumnas del Liceo Carmela Carvajal para abordar el tema. Y esto probablemente esté ocurriendo de Arica a Punta Arenas y en todo tipo de colegios. Por lo tanto, los directores de los colegios, todas las autoridades locales, regionales, nacionales, los alcaldes, debiéramos estar todos actuando juntos. Luego de conocerse las denuncias, se informó de hechos similares en otros establecimientos. En el Liceo 1 de niñas, alumnas denunciaron a más escolares y en el Instituto Nacional también existen denuncias por posible acoso. Como Centro de Padres hemos recepcionado las preocupaciones de padres, madres, tutores y apoderados y ya estamos en contacto tanto con nuestro rector del establecimiento como con el director de la Educación Municipal para que podamos tomar acciones concretas. Ambos liceos son dependientes del municipio de Santiago. Por lo mismo, este lunes, la alcaldesa Iracy Hasler se reunirá con los diferentes centros de alumnas. Nos parece importante que sepan las niñas de todos nuestros establecimientos educacionales que estamos con ellas, que no vamos a permitir ninguna forma de violencia, que siempre hay que llevar los procesos que son debidos de las distintas situaciones que ellas pudieran denunciar y que las vamos a acompañar. Además, se retomarán las clases en los colegios de enseñanza básica y jardines infantiles en Providencia, y el martes se espera que ocurra lo mismo con los liceos. Las alumnas afectadas dicen que no existen condiciones para el retorno a clases, pero sí aseguran tener un petitorio para proceder en estos casos. Además, piden implementar una mesa de trabajo. Ahí creemos dos cosas. La primera, revisar los protocolos efectivamente que tienen las escuelas y los liceos para entender, ¿no es cierto?, los temas de acoso sexual. Y lo segundo,
ojalá comprender y generar un consenso en la ciudadanía de la necesidad imperiosa de tener una ley de educación sexual integral. Tanto en Santiago como en Providencia se abrió una investigación para esclarecer los hechos denunciados en cada uno de los liceos involucrados. Ambos municipios estarían también recabando antecedentes para iniciar las acciones legales correspondientes. Pausa las noticias y luego notario en la mira. Presentan cargos por su firma en la venta de vehículos. Chilevisión Noticias. Ya estamos de regreso para contarles que hace muy poquito rato el presidente Gabriel Boric nos recibió en La Moneda para dar su primera entrevista como mandatario. Reiteró su molestia por la presencia de los cardenales Satti y Errázuriz en la catedral y dijo que desde ya les pide que no asistan al próximo Te Deum. Se refirió también a la posibilidad de un próximo retiro de dineros de las AFP y también a los plazos para el aumento del sueldo mínimo. Todo eso en esta conversación. Presidente, muchas gracias por recibirnos. Muy buenas noches, Macarena. Quisiera aclarar antes de que comencemos esta conversación que ambos estamos con PCR negativo y es por eso que vamos a hacer la entrevista sin mascarilla. Presidente, el cambio de mando estuvo lleno de simbolismos. Lo vimos emocionarse y suspirar en más de una oportunidad. ¿Qué sentía y qué pensaba en ese momento? Pensaba en la tremenda responsabilidad que tenemos por delante. Pensaba en quienes han pasado antes que yo por esta situación. También en quienes lo han hecho posible. Hay un poema de Ernesto Cardenal que lo recomiendo, que lo tuiteó la Antonia Urrejola, nuestra ministra de Relaciones Exteriores, que se llama Nunca te olvides de los muertos. En el sentido de que para que nosotros estemos acá pasaron muchas cosas antes. La historia no parte con nosotros, pensaba en eso. Y pensaba también, por cierto, en mi familia, que me acompañó desde Punta Arenas y que gracias a ellos también me formé. Una de las actividades del cambio de mando fue la ceremonia en la catedral. Hoy usted fue muy crítico a la presencia de Ricardo Satti en ese lugar. ¿Cree que la Iglesia Católica tiene aún una cuenta pendiente con el pueblo de Chile por los abusos? Mira, yo no me di cuenta, este era un acto de una rogatoria de todas las religiones monoteístas. Habíamos tenido en la mañana un acto con una rogatoria con los pueblos indígenas, acá en La Moneda. Y por supuesto asistí como señal de respeto. Yo no soy una persona que tenga el don de la fe, pero sin embargo soy muy respetuoso, no solamente de la libertad de culto y de la espiritualidad, de las diferentes manifestaciones de la espiritualidad. Pero el haber invitado al señor Satti y al señor Errázuriz, que tenían altas responsabilidades en la jerarquía de la Iglesia en momentos de graves abusos contra niños, niñas y adolescentes, y en donde hubo al menos una negligencia, y yo diría que más, una complicidad institucional en esconder estos casos, es absolutamente inaceptable. Y yo lo quiero decir muy claro, porque estas cosas muchas veces uno te invitan a decirlas como con una suerte de protocolo, como sin decir los nombres, pero creo que por el respeto a las víctimas esto es importante manifestarlo de manera muy categórica. ¿Pedirá formalmente que no estén en el Te Deum, por ejemplo? Se lo pido inmediatamente, se lo digo inmediatamente, ¿no? Que personas que hayan tenido responsabilidades en el encubrimiento de casos de abuso sexual no pueden ser parte de estas actividades. Presidente, una de las mayores preocupaciones de los chilenos en estos días es la economía. El empleo aún no se ha recuperado, la inflación ha batido récords, la guerra va a empeorar aún más la situación, así que el futuro se ve difícil. ¿Qué medidas de apoyo tiene usted pensada para los chilenos y en este escenario se abre la posibilidad de discutir un nuevo retiro de las AFP? Pero qué catastrófico pintas todo, Macarena. Yo creo que ¿No lo ve así? yo creo que soy esperanzado. Sé que vamos a enfrentar circunstancias muy difíciles, que el alza del precio del petróleo tiene una incidencia muy directa en la inflación, que todavía no recuperamos los empleos que se perdieron en particular de las mujeres. La inserción laboral de las mujeres está en su nivel más bajo desde hace mucho tiempo. ¿Usted es optimista respecto al futuro en la economía del país? Mira, soy optimista respecto al futuro de Chile y vamos a preocuparnos de manera muy responsable en fortalecer la actividad económica, desconcentrando. Primero, hay un dato que es muy interesante. La concentración de la actividad económica
significa que el 83% de las ventas en Chile están concentradas en las grandes empresas. Por lo tanto, las pequeñas empresas, que son la mayoría y entregan casi el 50% del empleo, solo tienen un 17% de participación en el mercado. Si nosotros logramos darle mayores herramientas a las pymes, por eso el encargo al ministro de Economía es trabajar en particular con las pymes, con las cooperativas, con las ferias libres, vamos a poder recuperar empleo y también, añado, tarea para la ministra de la Mujer, Antonio Orellana, la generación de un sistema nacional de cuidado que permita una mayor inclusión laboral de las mujeres y también avanzar en corresponsabilidad. ¿Y respecto al retiro? Yo creo que en las condiciones en las que estamos actualmente sería un error seguir dinamitando los fondos de pensiones de las y los trabajadoras, quiero ser muy claro en eso, y me parece de que la alternativa es crear mejor empleo, empleo más seguro. ¿Pero está convencido de un no categórico o está dispuesto a discutirlo? Mira, yo he aprendido que las respuestas categóricas muchas veces rebotan según las circunstancias que uno le toque enfrentar, pero creo que no es una buena idea, que no le haría bien a Chile, y invito a las personas que nos están viendo en la casa que no lo piensen solamente de manera individual. Hoy día uno de los principales problemas que tenemos en Chile es la inflación. Si es que se llevara adelante otro retiro, eso afectaría tremendamente y generaría el alza de precios que terminaría afectándolos a ustedes y el valor de ese dinero sería mucho menor. Por lo tanto, además que, por cierto, necesitamos recuperar los ahorros de los fondos de pensiones para poder construir un sistema nuevo que le dé a las personas mayores una pensión digna para vivir y que no sea un negocio como es hoy día con las AFP. A propósito de la inflación y de cómo pierde valor el dinero, usted ha prometido un sueldo mínimo de 500.000 pesos. La ministra del Trabajo dijo que el primer paso es llegar a 400.000 pesos. ¿Eso es a partir de cuándo? Lo vamos a discutir bien. Estamos revisando el estado de la hacienda pública en conjunto con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Por cierto que nuestro compromiso es que de aquí al fin del gobierno el sueldo mínimo sea de 500.000 pesos. Invitamos, por cierto, a las grandes empresas en particular que pueden pagar más de eso, que se adelanten, que no esperen una ley para avanzar en aquello, y lo vamos a trabajar en particular con las pymes. Yo espero que podamos llegar lo antes posible, no quiero comprometer plazos ahora, pero lo único que puedo asegurar es que al final de nuestro mandato espero hayamos llegado a los 500.000 pesos. Pero la meta de los 400.000, porque la ministra dijo que ahora viene el alza de 50.000 pesos. Vamos a hacer todos los esfuerzos, toda la literatura que hemos revisado. Invito también en particular a los empresarios a revisar el caso español, que tuvieron un aumento de sueldo mínimo en donde llegaron, por cierto, son otras circunstancias, pero a los 1.000 euros de sueldo mínimo y tuvieron un aumento. ¿Adelantar cuándo? ¿No puede dar Pero mi punto es que el alza del sueldo mínimo no está necesariamente asociado a la destrucción de empleo, como muchas veces se plantea cada vez que se tratan estos temas. Hay que hacerlo de manera responsable. No voy a dar una fecha ahora, lo vamos a conversar responsablemente con nuestro equipo. Presidente, considerando que no tiene las mayorías en el Congreso para reformas tan importantes como la reforma tributaria, por ejemplo, su gobierno va a tener que negociar, ponderar, como ha dicho usted mismo. ¿Cómo piensa manejar las expectativas de quienes dentro de su propia coalición tienen aspiraciones refundacionales? Yo creo que las palabras moderación y refundacional se han ocupado tanto que se terminan vaciando de sentido. Nadie puede pretender refundar un país porque estamos parados sobre lo que hicieron otros antes, y nosotros vamos a cambiar gradualmente porque los cambios con gradualidad y con grandes mayorías son los que permiten sostenerse en el tiempo y son los que finalmente dan réditos positivos para mejorar la calidad de vida del pueblo de Chile. Y también a los fanáticos de la moderación que están tratando, que le hacen invocaciones permanentemente, les digo de que ese exceso de moderación fue justamente lo que nos llevó al estallido social y que ahí hay una responsabilidad también. Por lo tanto, atrevámonos a cambiar responsablemente y para justamente cumplir con las expectativas de la gente, pero también hay una sabiduría popular muy importante. La gente sabe que los cambios no van a ser de la noche a la mañana, y lo que yo le dije al pueblo en La Moneda el día viernes, de que espero tener una relación de ciudadanos y no de consumidores que solo exigen al Estado, y que ustedes también son parte importante de este proceso de transformación, y cómo colaboramos de mejor manera va a ser parte relevante de la relación que tengamos con la sociedad. ¿Pero usted siente que tiene el apoyo de toda su coalición en esta gradualidad que está planteando? Yo espero que toda mi coalición y todos quienes apoyan hoy día al gobierno sepan, y yo creo que lo saben, de que los cambios para poder ser sostenibles en el tiempo tienen que ser graduales. Uno de los mayores temores hoy en día de los chilenos es la delincuencia. Sin duda. ¿Qué le diría usted a las personas que tienen miedo de salir a la calle? Y más aún, usted está hoy día en La Pintana, hay gente que ahí tiene miedo dentro de su propia casa. Hay guaguitas que han muerto
en su cuna. ¿Qué compromiso puede adquirir con ellos? Bueno, lo conversábamos hoy día con la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, y también con víctimas de delitos violentos. Mi primera actividad en el marco de la segunda vuelta fue justamente en La Pintana con víctimas de delitos violentos. Hay que establecer algún modo de reparación para las víctimas de delitos violentos. Hay que también trabajar en dar un mayor apoyo a las víctimas durante los procesos penales. Y, por cierto, vamos a hacer una reforma a las policías, además de enfrentar los casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos, que han sido muy graves en materia policial, en eficacia policial. Hoy día el otro día conversaba con personal de Carabineros y me contaban de que cerca de un 40% aproximadamente de los vehículos que tiene Carabineros no están disponibles porque están malos. O sea, nosotros hay también un proceso de reforma de la infraestructura para que puedan estar en terreno, para que puedan en las comunas que más lo necesitan tener mayor cantidad de carabineros en las calles, que va a ser muy importante y lo vamos a trabajar en conjunto con el general Yáñez. Pero me gustaría decir una última cosita sobre esto. Quiero también aprovechar la instancia para agradecerle a Carabineros por el cambio de mando que hemos tenido. Ha sido un proceso no exento de detenciones y han tenido no solamente un comportamiento impecable, sino también tremendamente profesional. Y yo creo que eso también es bueno destacarlo, porque hemos criticado mucho a Carabineros, con justa razón, por buenos motivos, pero también hay que destacar los aspectos positivos. Ya, pero ¿algún compromiso hacia las personas que sienten temor por la delincuencia hoy día? Porque usted dijo a las víctimas reparación, a las policías una reforma, pero ¿usted cree que solamente con la reforma policial se va a terminar la delincuencia? No, la delincuencia en el mundo no se va a terminar, ni en Chile ni en el mundo, si eso es un problema mucho más profundo de lo que se puede hacer desde el gobierno. Pero nosotros tenemos que dar todas las garantías para que el Estado de Derecho se pueda cumplir y para que la gente pueda recuperar la tranquilidad en sus casas y en sus poblaciones. Yo quiero ser cuidadoso en esto y puede no ser muy cuñero, pero las frases grandilocuentes terminan rebotando. Acuérdense de la famosa frase delincuentes se les acabó la fiesta. Yo también he dicho frases grandilocuentes en algunos momentos que terminan pegando contra la pared. Es mejor trabajar sin grandes titulares y que la gente empiece a sentirlo en sus casas, y nosotros tenemos un compromiso. Sé que es muy importante para ustedes y no los vamos a dejar solos. Presidente, el mismo día que usted asumía se concretó un nuevo ataque incendiario en la Araucanía. Dejó un trabajador herido. Usted lo dijo en su discurso, tenemos un problema. ¿Cómo piensa solucionarlo y cómo pretende dialogar con grupos que no quieren hacerlo? Mira, la violencia no es el camino, quiero ser muy claro en eso. Y acá yo invito también a que todos cambiemos la visión que tenemos del problema de la Araucanía. El problema de la Araucanía, una de sus consecuencias es de orden público, pero su origen no es de orden público. Su origen es un problema político e histórico de la negación de existencia de un pueblo, y por lo tanto acá no estamos ante el conflicto mapuche, estamos ante el conflicto entre el Estado chileno, que generó un despojo de tierras y de identidad, y un pueblo-nación que tiene todo el derecho a existir. Entonces nosotros vamos a, por un lado, perseguir los delitos como corresponde, vamos a dialogar con todos quienes quieran avanzar por el camino de la paz para tener una nueva política de restitución de tierra y, por cierto, avanzar en diálogo con las comunidades y también con las víctimas de violencia, pero con las comunidades en particular sobre este tema, para que pueda existir un proceso de autodeterminación. No algo que inventemos nosotros, lo que lo he conversado con la ministra de Nueva Zelanda, Jacinta Ardern, como lo hicieron allá, como se hizo en Canadá. Tuve una muy buena conversación con Justin Trudeau al respecto, como se hizo en Bolivia, mucho más cerca. Entonces, podemos avanzar, podemos hacerlo diferente. No digo, Macarena, que en 4 años vayamos a solucionar lo que no se hizo en 150, pero sí espero que logremos al menos dar un giro de timón y que la gente pueda vivir segura en la Araucanía de la Universidad de Arauco. Presidente, usted en su discurso habló también de una constitución para todos, algo que hoy no está pasando. Las encuestas muestran bastante división en la ciudadanía respecto a la convención. ¿Qué rol piensa jugar usted para facilitar que sea una constitución que una y que represente a los chilenos? Bueno, en primer lugar, hay una cuestión institucional que lo he conversado con la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, a quien le mando afectuosos saludos, de que van a poder contar con todo el apoyo del gobierno para que la Convención lleve a buen puerto su labor. Y en términos políticos, yo creo que estas cosas uno no puede sencillamente anunciarlas por la prensa. Yo lo decía en otra entrevista, hay quienes pretenden de que tratan a los constituyentes como si fueran interdictos. Hay que acostumbrarse al debate y a la exposición de diferencias en el debate público. Durante mucho tiempo, no es que en Chile hayamos estado todos de acuerdo, es que los temas no se discutían y la Constitución del 80 no permitía justamente que esas discusiones llegaran a alguna parte. Entonces hoy día se abre esa puerta de discusión y claro, se generan propuestas polémicas, pero también vean los resultados del Pleno. Los 2/3
que se exigen para generar grandes consensos está haciendo su pega. También se están incluyendo propuestas de convencionales de derecha como corresponde en diferentes comisiones. Entonces yo llamo a que esto lo tomemos con un poco más de calma. Nosotros vamos a colaborar para que el buen clima sea el que impere, y mi llamado a todos quienes están trabajando en la constituyente, a quienes agradezco su labor porque sé que se están quedando sin pestañas de tanto trabajar en este momento, es que escuchemos las visiones de quienes no piensan como nosotros y tratemos de incorporar las buenas ideas aunque no sean propias. A propósito de que se están quemando las pestañas, ¿usted está de acuerdo con ampliar el plazo? Yo creo que es indeseable. El plazo es de 9 meses más 3 prorrogables a solicitud de la misma convención. Además requeriría una reforma en el Congreso que sería, yo creo que enredaría el debate. Creo que hay que hacer todos los esfuerzos por terminarla dentro del plazo establecido, que es de 9 más 3, o sea, un año. Y por último, presidente, ¿con qué porcentaje de aprobación en el plebiscito de salida usted consideraría que fue un proceso constituyente exitoso, que es la casa de todos? Mira, en primer lugar, no tengo ninguna duda de que el resultado que sea va a ser más legítimo que una escrita por 4 generales. Y yo confío y espero y voy a trabajar para que sea lo más inclusiva posible. No voy a decir un número en específico para después ponernos una vara, pero espero, como dije en el discurso, que sea un punto de encuentro y no de división, no para mi gobierno, sino para los próximos 50 años de Chile. Presidente, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Macarena. Un abrazo. Que tenga buenas noches. Bueno, y mientras el presidente ayer en la entrevista nos decía que los cambios van a ser graduales, en la calle sus adherentes están esperanzados, sobre todo en que se pueda avanzar tanto en la reducción de la jornada laboral como en el aumento del sueldo mínimo. Aún así, las nuevas autoridades dicen que este avance sería paulatino y en un trabajo mancomunado con el sector privado. Tareas para el nuevo gobierno hay por montones, aunque la recuperación económica cobra mayor importancia cuando la inflación está en 7,8%, el desempleo en 7,3% y una guerra amenaza el crecimiento. Que me mejoren la pensión, que es bastante baja. Que suban el sueldo, eso es lo que se quiere. Que las condiciones para las y los trabajadores mejoren. Él sabe lo que está pasando en el pueblo, está bien claro. ¿Y que no decepciona a la gente que votó por él? En materia laboral, la reducción de la jornada a 40 horas se posiciona como una prioridad. El proyecto está en el Senado y a la espera de ser patrocinado por el gobierno, pese a que en su momento el ministro de Hacienda advirtió por sus efectos. Que vayamos con 40 horas estaría bueno. Y yo creo que todos lo necesitamos. Se tiene que llegar a un punto donde se puede equilibrar más el horario laborales y mayor descanso. Creo que todo es posible siempre y cuando haya voluntad política de poder generar, ¿no es cierto?, una reducción de jornada que le permita a los trabajadores y trabajadoras tener una mejor condición de vida. La implementación de un sueldo mínimo de 500.000 pesos es una de las promesas que más resuenan en la gente. El actual de 350.000 expira el 1 de mayo y si bien el salto no será inmediato, el gobierno confirmó que habrá un incremento importante. La meta se alcanzará con gradualidad. Yo creo que el salario, y hoy día con la señal que se ha dado, tiene que estar, porque todo lo que indica que ninguna familia puede estar por debajo de la línea de la pobreza. Entonces aquí lo que se está pidiendo es justicia social. El Ejecutivo ha reiterado su disposición a dialogar con todos los actores, entre esos, por supuesto, los emprendedores. Nosotros generamos el 53% del empleo en Chile y lo que esperamos del próximo gobierno es que genere condiciones y recursos de apoyo para que podamos salir de esta crisis económica. En paralelo, desde el comercio, la banca y el agro han manifestado que se necesitan algunas condiciones para fomentar el crecimiento y la recuperación. Es por lo que esperamos que se implementen las medidas que garanticen la seguridad de los trabajadores, los consumidores y los locatarios, junto con asimilar las medidas contra el COVID a las implementadas por otros países. Se requiere trabajar para reforzar la certeza jurídica y promover la estabilidad necesaria para poder generar crecimiento. Hay en nuestro sector problemas de sequía graves, hay que trabajarlos de forma inmediata. El Estado también se preocupe de la gente que está en la ruralidad, que trabaja en el sector rural. Compromisos que en todo caso el gobierno debe implementar manteniendo los equilibrios. El presupuesto de este año redujo el gasto en 22% y la clave entonces es avanzar en la reforma tributaria. Nos hemos comprometido a respetar ese marco de gasto. Vamos a tener que ingeniárnosla y ahí probablemente tanto del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Hacienda,
estamos preparando mejorar algunos instrumentos que creemos tienen perfectibilidades. La ciudadanía está expectante ante la gestión del nuevo gobierno. Y es que, como ya adelantó el ministro de Hacienda, no están ahí para que las cosas no ocurran, sino para posibilitar que se hagan bien. Y este es el video que grafica graves daños a las casas tras una serie de tronaduras que una constructora realiza a pocos metros de sus viviendas. Agregan que no es la primera vez que pasa y la causa radicaría en las precarias medidas de seguridad aplicadas por la empresa encargada de estas explosiones. ¡Ay, Pérez! Cayeron a las casas. Me di cuenta que las rocas le llegaban a mi casa. Subí corriendo y no, la impresión de ver mi casa destruida, además que pensé que solo había sido la ventana. Entré y vi esto y fue un shock. Y no es para menos, porque a juzgar por los daños, cualquier persona podría pensar que este nivel de destrucción fue causado por un terremoto. Es la destrucción en este sector y terrible todo lo que ha pasado en varias casas. 6 en total son las viviendas afectadas, daños en los techos, paredes, hasta en los enseres. Vecinos del sector de Punta de Piedra están aterrorizados por una serie de tronaduras. Temen por sus vidas y, cómo no, si basta ver el tamaño de las piedras que caen en cualquier parte como resultado de estas explosiones, que si bien son avisadas a la comunidad, eso no impide que proyectiles puedan alcanzarlos dentro de sus casas sin aviso. Ahí está la piedra, debe pesar alrededor de unos 20 kilos. Porque no es la primera vez en realidad que ocurre un evento de esta magnitud aquí. En este minuto la tronadura fue cercana a los 200 metros, ¿no es cierto? Y las próximas que vienen de mi casa, digamos, estamos a 20 metros de las próximas tronaduras. Peligrosa cercanía a estas explosiones que provienen de los trabajos de obras públicas para el mejoramiento de la ruta 201, una de las alternativas para llegar al Valle del Elqui. Tronaduras programadas e informadas, pero lo que indigna a los vecinos son al parecer las precarias medidas de seguridad que usa la constructora para evitar la destrucción de las casas del sector. Estas serían las medidas de mitigación, una malla, lo cual claramente no ha cumplido el objetivo y hay varias destrucciones de diferentes casas por las tronaduras. ¡Ay, Pérez! Cayeron a las casas. A pocos metros estaba la casa de Francisco. Fue lejos el más afectado con la tercera tronadura en una semana, la que de paso destruyó el fruto de lo que con sacrificio pudo ahorrar durante meses para invertirlo en vivir mejor. En ese momento me alteré y empecé a gritar a todos ahí arriba, porque igual esto ya no es la primera vez, ya hubo una segunda vez que pasó lo mismo. Cayó en roca en mi casa, incluso estaba mi hermano adentro, porque no se escuchó la bocina y no evacuó. Por suerte no le pasó nada. Entonces, si vamos a estar así, que nos vengan a reparar cada vez que hagan daño, con pena. Y rabia, tengo rabia, por supuesto. Por ahora la empresa a cargo de las tronaduras no ha querido referirse al tema. Sin embargo, los vecinos indicaron que ya fueron contactados por la constructora para hacer un catastro de los daños. Mientras que por medio de un comunicado, el Ministerio de Obras Públicas señaló que los trabajos están suspendidos hasta el comienzo de la reparación de las casas afectadas. El temor es el que queda presente después de este tipo de estas acciones. En el fondo es la preocupación. Grave la situación que pasó con estas tronaduras, para nada controladas. No queremos que haya nuevos daños ni afectación tanto a las personas como a los animales del sector. Por ahora el compromiso es generar un trabajo colectivo que impida que daños como estos vuelvan a repetirse. Porque aunque se programen y se dé la orden de evacuación, queda claro que esto no basta a la hora de vivir a pocos metros de explosiones como estas. Un hombre que se negó a detenerse en un control policial murió luego que un funcionario de Carabineros al que atropelló repeliera su fuga disparándole. Un hecho que ocurrió en el límite entre las comunas de Estación Central y la comuna de Santiago, cercano a los concurridos terminales de buses. Según información de Carabineros, efectivos policiales fueron advertidos de que en este vehículo circulaban personas cometiendo robos a peatones y al identificar el auto y hacer detener al conductor, un carabinero fue atropellado, quedando, como se ven las imágenes, sobre el capó.
disparó contra el conductor, quien descendió minutos después del vehículo y falleció en la Alameda. Al llegar a Alameda, logran divisar a este vehículo con las características señaladas por este ciudadano. Uno de ellos coloca la motocicleta frente al vehículo, desciende. El vehículo iban dos ocupantes en donde en forma inmediata, sin prever algún tipo de consecuencia, inicia su marcha atropellando al carabinero y este afortunadamente logra quedar sobre el capó, en donde efectúa el carabinero al menos 5 disparos en contra del conductor, donde en definitiva y producto del movimiento el carabinero queda tendido en la calzada. Pese al estado de excepción vigente en 4 provincias del norte del país, son cientos los migrantes que continúan ingresando por pasos no habilitados. 2 buses fueron sorprendidos trasladando a cerca de 140 personas que habían ingresado irregularmente al país. En un principio era solo un par, pero con el paso del tiempo cada vez más carpas fueron instalándose en las playas de Antofagasta. En una de ellas vive Trino Ramos, un venezolano que ingresó a través de Colchane por pasos no habilitados. Aquí en Perú para acá lo echamos 2 meses caminando. Y con niños, bueno, con los niños también que andamos con los niños, con una esperanza de trabajar, de surgir, pues sacar a mi familia adelante, ya que en nuestro país está en una situación ahorita muy grave. Trino es uno de los cientos de venezolanos que han ingresado a Chile a través de esta localidad epicentro de la crisis migratoria en el norte del país. Estas imágenes muestran cómo decenas de migrantes continúan ingresando a Chile por estos pasos, pese al estado de excepción que se mantiene vigente en la zona. De hecho, los últimos días, 2 buses han sido sorprendidos trasladando ilegalmente a 141. La migración irregular continúa en nuestra comuna. Por tanto, las medidas implementadas han sido insuficientes. Esperamos que el próximo gobierno fije políticas claras para resguardar la seguridad de nuestros vecinos. Entraron a mi domicilio, rompieron las puertas. En distintos casos, no se trata solo de un problema migratorio, sino también de seguridad. Este vecino de Taipihuano, localidad ubicada a 5 kilómetros de Colchane, denunció que un grupo de migrantes ingresó a la fuerza a su propiedad. Se robaron casi la mayoría de las herramientas. Como ustedes pueden ver ahí están sus prendas, ¿no es cierto? Sus calcetines. Miren la chapa toda rota. Arica, Parinacota, Tamarugal y El Loa son las provincias que desde el pasado 15 de febrero mantienen un estado de excepción constitucional de emergencia decretado por el expresidente Sebastián Piñera. Iquique no pertenece a ninguna, pero es una de las ciudades que ha albergado un mayor número de extranjeros a la espera de buses que los lleven a la capital. Sí, ha bajado un poco el tema de acá, por lo menos ya no se ve la gente como se veía antes en las plazas, ya está más desocupado ya. Con el estado de excepción y el control militar en la frontera no va a ser posible detener el flujo migratorio. Los migrantes están ya buscando nuevos pasos para ingresar. Yo creo que ha tenido algún impacto menor, en realidad. Creo que se ha visto algo menos de tránsito, pero no creo que haya efectivamente abordado el problema central. Precisamente para abordarlo es que comenzaron las reuniones entre las autoridades comunales y el gobierno. Este sábado el delegado presidencial recién asumido de la región de Tarapacá visitó Colchane. Ha sido una instrucción de parte del presidente y también de la primera ministra del Interior, Isquia Siches. Esto no es un problema solamente migratorio, sino que son múltiples problemas que se viven acá en la región. También sabemos que las comunidades han sido muy afectadas, hay muchos problemas en materia de seguridad. Creo que es importante que este estado de excepción primero se analice y voy a ver esa situación, cómo ha funcionado en este tiempo, y creo importante que también se pueda ver la posibilidad de ampliar esto para tener la certeza de que no vamos a tener una situación con más migración irregular. Por el momento no hay anuncios sobre una eventual renovación del estado de excepción que termina el próximo 17 de marzo. Eso sí, ya habría una fecha confirmada para que la ministra del Interior, Isquia Siches, visite la zona. Se espera que sea la semana del 20 de marzo, instancia en que podría dar a conocer nuevas medidas. Una serie de videos con insólitas maniobras de conductores en las autopistas del país se encuentran circulando en las redes. Una situación que genera evidente alerta entre los conductores, quienes afirman que se encuentran en una situación de vulnerabilidad al volante. Homero Simpson, la versión femenina de Homero Simpson.
¿Cuánto del camino que tenía por delante podía ver la persona que conducía este auto? Poco, seguramente muy poco si circulaba así, con el capó abierto. Insólitas imágenes fueron grabadas en Iquique, que grafican una riesgosa e imprudente maniobra. Son miles de conductores que a diario no respetan las normas mínimas de seguridad vial en el país, pero conducir sin poder ver el camino supera todo límite. La gente se ha puesto súper imprudente metiéndose en contra del tránsito, no respetándolo sea el paso, los pares, lo que es mínimo, lo que a uno le enseñan en la escuela y con lo que uno saca en el fondo la licencia, no lo respetan. Esto mismo. La gente a veces no presta atención a lo que está sucediendo al frente del volante, sino que se confían a veces también y suceden los accidentes por no prestar atención a lo que tienen adelante. Quejas recurrentes por parte de la ciudadanía, quienes dicen sentirse inseguros a la hora de manejar autopistas. Es el caso de quien conducía así en Iquique. Se desconoce la razón del por qué lo hizo, aunque según expertos, sí o sí debió detener el vehículo. La conductora que va conduciendo con el capó levantado también es una contravención a la ley de tránsito, dado que la ley de tránsito establece que el conductor tiene que estar atento a las condiciones de tránsito y es imposible estar atento a las condiciones de tránsito cuando el capó está levantado, impide la visibilidad, además que evidentemente el vehículo no está en perfectas condiciones mecánicas para circular. Conductas imprudentes a plena luz del día que no siempre se dan por parte de quienes circulan al volante. Este ciclista fue captado esta vez en Santiago. Transitó en plena autopista Costanera Norte, en una vía que es de alta velocidad y exclusiva para vehículos motorizados. Accidentes relacionados con automovilistas imprudentes encabezan la lista de las principales causas de emergencias en las carreteras a lo largo del país. El ciclista que vemos conduciendo por una autopista urbana está contraviniendo la ley de tránsito porque no está permitido la circulación de bicicletas, ni peatones, ni vehículos de tracción animal en las autopistas urbanas, ni tampoco en otros tipos de autopistas. Aún así, conductores dicen que suele verse a personas caminando o vendiendo productos al interior de las autopistas. Vulneraciones reiterativas a la ley del tránsito, pero peor aún, un riesgo inminente para los conductores e incluso para quienes cometen este tipo de imprudencias. 22 son las casas de apuestas online que están siendo investigadas por el Ministerio Público. Esto debido a una serie de denuncias que han llegado a la Superintendencia de Casinos. El problema es que son empresas que fueron constituidas en paraísos fiscales y esto crea un vacío legal que les permite operar. Pero esto podría cambiar con un próximo proyecto de ley. Yo gané las apuestas. Al final del partido, Rojabet me pagó las apuestas, se abonaron a mi cuenta. Realmente a las 2 horas, arbitrariamente, Rojabet anuló las apuestas. Y de esta manera todo lo que había ganado apostando lo perdió. Y la suma no era menor, 4 millones de pesos. El sitio de apuestas en cuestión es rojabet.cl, el cual emitió una respuesta que lo dejó impactado. Hubo un problema durante el partido en los multiplicadores y que se iban a anular, que se habían anulado todas las apuestas de ese encuentro. Cosa que yo le dije, realmente solamente me anularon las apuestas las cuales gané, y hay una apuesta en la cual yo perdí, que no está anulada. Y comencé ganando, y ahí fue donde se produjo, donde me hizo el primer clic, porque yo quise sacar mis utilidades. Y empecé a buscar en la aplicación cómo retirar, y no encontraba nunca por dónde retirar. Y ya iba como en 400.000. Fueron varias denuncias realizadas a la Superintendencia de Casinos, quienes mediante un comunicado reconocen que su objetivo es fiscalizar los juegos de azar al interior de los casinos, por lo que no posee facultades de fiscalización sobre sitios web. Sin embargo, las denuncias fueron remitidas al Ministerio Público, lo que derivó en que la Fiscalía investigara a 22 casas de apuestas y casinos online. Que están constituidas en paraísos fiscales, como Malta, Curazao, etc. Están incumpliendo una serie de obligaciones que tienen todos los operadores en Chile. Ante estas situaciones, ponga mucha atención porque usted también pudo haberse visto afectado. Páginas web para que se hagan apuestas, pero que no son reconocidas acá en Chile. ¿Por qué? En Chile las apuestas online están
principalmente prohibidas por la ley, no tienen una licencia, no tributan en Chile y tampoco tienen sistemas de seguridad verificable para los usuarios. Por lo tanto, están actuando hace mucho rato o mucho tiempo en total impunidad. En cuyos casos es muy difícil poder hacer efectivas ciertas responsabilidades, levantar secretos bancarios o hacer que algún representante legal pueda comparecer a una audiencia en nuestro país para hacer efectiva una responsabilidad. Ellos se desligan completamente de cualquier error informático o humano durante cualquier apuesta. O sea, básicamente ellos pueden hacer y deshacer lo que quieran con la apuesta con una decisión completamente arbitraria. Funcionan gracias a licencias otorgadas en paraísos fiscales, en donde hay nulas restricciones. El gobierno ingresó este lunes un proyecto de ley para regular los juegos de azar online. Aquí deberán pagar impuestos las empresas y jugadores. Que las autoridades ahora tienen que tomar el toro por las astas y suspender inmediatamente las operaciones de estas plataformas mientras se tramita la ley. La ley puede tramitarse mucho y no podemos permitir que se siga teniendo, digamos, esta actividad casi de piratería. La investigación por parte del Ministerio Público está en curso, mientras que los afectados aún siguen esperando una solución al respecto. Un padre y su hijo fueron marcados a la salida del banco y cuando llegaron a su casa los asaltaron y les robaron 7 millones de pesos. Un fenómeno el que las autoridades han intentado enfrentar con medidas que comenzaron a regir este mes en los bancos. No fueron más de 30 segundos y desconocidos se llevaron los 7 millones de pesos que llevaban. ¿Cómo van a saber tan directamente dónde mi papá tenía guardado el dinero en este caso? Va gente de banda y empieza a marcar a la gente que saca como mayor cantidad de dinero para después abordarla. Y eso es lo que tú crees, ¿cierto? Sí, yo creo que esa es la teoría más certera, la verdad. Y no hay quien lo saque de esa teoría, ya que según él no tenían cómo saber dónde su padre guardaba el dinero. Joaquín lo acompañó hasta una sucursal bancaria para retirar los 7 millones de pesos. Todo bien, hasta que llegaron a su domicilio en donde los asaltaron. Perdimos el dinero en efectivo. Perdimos 3 teléfonos y también perdimos lo que es el daño de camioneta, que son las 2 llantas. Al momento que ya se roban todo, ellos deciden pinchar los neumáticos simplemente para en este caso yo no perseguirlo. Joaquín y su padre fueron víctimas del denominado marcaje, los que comienzan en sucursales bancarias y terminan en la calle con violentos asaltos. Ante esto, la Subsecretaría de Prevención del Delito instaló una mesa de trabajo con la Asociación de Bancos y las policías para implementar medidas antimarcajes, las que comenzaron a regir en marzo. Logramos un acuerdo que nos está permitiendo implementar medidas para prevenir, investigar y sancionar de mejor manera el delito de marcaje que se produce en las sucursales bancarias. Este plan piloto tendrá una duración de 90 días, tras lo cual serán evaluados sus resultados para expandir a otras sucursales. Estas medidas son el registro de todas las personas que ingresan a los bancos. Los asientos de espera no deben mirar directamente a las cajas. Evaluación de carabineros para la función de cámaras. Capacitación permanente al personal bancario. Fomentar el uso de medios electrónicos para no exponerse a retirar efectivo. Y cajas de insonorización de las máquinas contadoras de billetes. Es decir, que no harán ruido. Cuando te entregan el dinero, te hacen sonar una maquinita. Porque había unos tipos que se pararon justo en el momento en que yo estaba recibiendo el dinero. Claro, y ellos alertaron con el sonido de la máquina que cuenta los billetes. Esa fue la alerta de ellos. Durante el 2021 se registraron 407 denuncias por marcajes bancarios. Y para que esta cifra disminuya, estas medidas ya se implementaron en 15 sucursales de zonas catalogadas como críticas. En las comunas de Santiago, Renca, San Bernardo, La Cisterna, La Florida, Cerrillos, San Miguel y Quinta Normal. ¿Pero serán suficientes estas medidas? Supuestamente el ejecutivo de cuenta que el personal de uno lo llama para un lado y lo hace entrar a una sala X y también sale por un lado X también, que eso es lo que debería hacerse siempre. Hacer que los esfuerzos de la seguridad privada sean coayudantes con la seguridad pública y de esta manera podamos contar con el esfuerzo paralelo y simultáneo de la seguridad pública y la seguridad privada en la prevención de este tipo de delitos. Y a pesar de todas las medidas y advertencias, muchos siguen retirando grandes sumas de dinero sin ninguna medida de seguridad, como le sucedió al padre de Joaquín, que en cosa de segundos perdió 7 millones de pesos.
Nos vamos ahora a Ucrania. 35 personas murieron tras un bombardeo de Rusia, entre ellos un periodista estadounidense, y hay una gigantesca polémica porque todo esto fue muy cerca de la frontera con Polonia. Rafael Cavada está en ese lugar y nos cuenta en directo. Rafa, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Maca. Brent Renaud se llamaba el periodista que murió hoy en la mañana en Irpin, cuando cruzaba uno de los puentes que une esa ciudad con Kiev. Irpin está a 10 kilómetros de Kiev y es una zona de combate porque ahí han luchado los tanques rusos para intentar pasar a la ciudad, a la capital de Ucrania. Iba en un automóvil cuando recibió 2 balazos, fue herido su compañero y él recibió un disparo en el cuello. Se transforma así en el primer periodista que cae en esta guerra y, debo insistir, era un veterano de las coberturas de diferentes conflictos. Y el ataque se produjo muy cerca de acá, de Lviv, en una comunidad llamada Yarikov, que en realidad era un complejo, ubicado a 20 kilómetros de la frontera con Polonia. Ahí se realizaban 2 actividades principalmente. Primero era la acumulación de ayuda venida del extranjero y otro se acantonaba la así llamada Legión Extranjera o la cantidad de soldados que han venido a Ucrania a luchar contra los rusos. Veamos la siguiente nota. Sirenas que dan cuenta del peligro que azota a la ciudad de Lviv, lugar que hasta entonces se consideraba una de las zonas más seguras en medio de la guerra, pero que hoy con el avance militar ruso corre peligro. Esta mañana, aproximadamente a las 5 a.m., las tropas rusas bombardearon nuestro Centro Internacional de Mantenimiento de la Paz. Este es un nuevo ataque terrorista contra la paz y la seguridad cerca de la frontera entre la Unión Europea y la OTAN. Se deben tomar medidas para detener esto. Una serie de explosiones en los alrededores de esa ciudad se sintieron durante la madrugada del domingo, quebrando así la relativa ilusión de seguridad que sentía el oeste ucraniano. Avance militar ruso que cobró la vida de 35 personas y dejó heridos a otros 134. Gran bombardeo al campo de entrenamiento militar ubicado a 50 kilómetros del centro de Lviv y a apenas 25 kilómetros de la frontera con Polonia. Irpin es otra de las ciudades golpeadas por la avanzada militar rusa y Brent Renaud, periodista estadounidense, fue una de las víctimas que dejó el enfrentamiento. Uno de sus colegas que sobrevivió relató la tragedia. En Irpin. Cruzamos el primer puente en Irpin. Íbamos a filmar a otros refugiados que se iban y nos subimos a un auto. Alguien se ofreció a llevarnos al otro puente y cruzamos un control y nos empezaron a disparar. Entonces el conductor dio la vuelta y siguieron disparando. Somos 2. Mi amigo es Brent Renaud y le dispararon. Lo dejaron atrás. Ex colaborador del The New York Times se encontraba reporteando en la región junto a su equipo de trabajo cuando ocurrió la tragedia. Su trabajo lo llevó a varios escenarios peligrosos alrededor del mundo, como las guerras de Irak y Afganistán, el terremoto de Haití, las zonas controladas por el narcotráfico en México o las revueltas políticas en Egipto. Juan sobrevivió por fortuna. Yo vi que le dieron un tiro en la nuca y nos separaron y me jalaron a la camilla. Una nueva víctima que cobra la guerra mientras en Irpin los ciudadanos huyen para salvar sus vidas. Entonces es la guerra, solo guerra. Nuestro edificio fue alcanzado por un misil y 2 apartamentos al lado del nuestro fueron destrozados. Muy, muy horrible. Deseo que esas personas que nos están bombardeando experimenten lo mismo. 18 días han pasado desde que comenzó lo que las autoridades ucranianas llaman una verdadera invasión. Incertidumbre que crece mientras este conflicto sigue dejando víctimas fatales. Siguen siendo conmovedoras las imágenes, Rafa, de la gente que deja su país. Han pasado 2 semanas y todavía continúa este flujo de migración de personas que huyen para salvar su vida.
Y hay pocas posibilidades de que esto se reduzca, al menos en el corto plazo. Los ataques de Rusia han llegado hasta puntos absolutamente sin precedentes. De hecho, el ataque en Jerikov, este centro de acopio, fue a 20 kilómetros de la frontera con Polonia y todo indica que fue realizado con un misil disparado desde un avión, un bombardero estratégico. Por otra parte, además, hoy el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha denunciado el secuestro de 3 alcaldes, Melitopol y Dniprorude, que habrían sido secuestrados por las fuerzas rusas, y Rusia todavía no ha hecho ningún comentario al respecto. Si vamos a ir a ver una nota al respecto, ¿la tenemos? Han pasado más de 2 semanas desde que comenzó la invasión de Rusia a Ucrania y a los ataques. Han pasado más de 2 semanas desde que comenzó la invasión de Rusia a Ucrania y a los ataques, destrucción, muertes, ahora se habrían sumado los secuestros. Así acusa Ucrania, que informó del supuesto secuestro de 2 alcaldes durante las últimas 3 jornadas en el país. El de Melitopol este viernes y el de Dniprorude durante este domingo. Hoy, criminales de guerra rusos secuestraron a otro alcalde ucraniano elegido democráticamente. Hago un llamado a todos los estados y organizaciones internacionales para que detengan el terror ruso contra Ucrania. Las detenciones se habrían concretado porque seguían enfrentando a las fuerzas rusas. De hecho, el alcalde de Melitopol a través de redes sociales informaba y escribía mensajes como estos. Recuerda, todavía tenemos que reconstruir la ciudad después de todo lo que hemos pasado. Esta difícil situación nos hará aún más fuertes. Aunque grupos separatistas acusan a la autoridad de cargos por terrorismo, y ya se habría nombrado una nueva autoridad interina en la ciudad que desde el 26 de febrero está bajo control ruso. La comunidad de la ciudad exige su liberación, y esto es muy importante. Estoy agradecido a todos los residentes de Melitopol por esta resistencia, por esta posición. Estos hechos han generado la condena de Occidente y algunos lo han llegado a catalogar como un crimen de guerra, al violar los convenios de Ginebra. Es otro ataque a las instituciones democráticas en Ucrania y un intento de establecer estructuras gubernamentales alternativas y legítimas en un país soberano. Por esto, Ucrania continúa exigiendo más sanciones internacionales contra el presidente Putin, con el objetivo de poder detener los ataques. Esperamos un nuevo paquete de sanciones europeas contra Rusia para forzar a la paz. Para dejarlo claro, su economía simplemente no sobrevivirá a esta guerra. Casos que se dan en medio de un recrudecimiento de los ataques y cuando las negociaciones no han logrado prosperar. Y por mientras, Rafa, ¿qué es lo que pasa con las negociaciones y de qué manera han ido avanzando las tropas rusas? ¿Cuál es la situación de la guerra? Estaría tratando de crear microrepúblicas, algo que ya le dio resultado en el Donbass con Lugansk y Donetsk. Y esa sería la estrategia entonces, o al menos eso acusa el gobierno ruso, cuando secuestra a los alcaldes, los destituye, pone un alcalde títere, comienza a gobernar la ciudad, trae población rusa. Algo difícil de hacer en medio de un conflicto, pero al menos esa es la versión de Ucrania. Hay que decirlo, Rusia no se ha referido a este problema. Mientras tanto, aquí en la ciudad continúa el éxodo de personas hacia otros países. En la estación de trenes hoy día había una larga fila en un vagón, una plataforma que iba hacia Polonia, mientras que los buses que van hacia diferentes puestos fronterizos y a otras ciudades de Polonia también estaban llenos de refugiados. Sí, Rafa, y te preguntaba por el avance de las tropas rusas, cómo está quedando el mapa y si sigue este cerco que se estaba dando en torno a la capital de Kiev. A ver, si tomamos a Kiev como el punto central de un mapa, hacia el lado oeste, hacia Europa, tiene Pripyat, Chernobyl, Bucha y Irpin tomados. Toda esa zona está absolutamente tomada y hay fuerzas que están dando la vuelta. Del otro lado, Chernigov y una columna gigante que avanza hacia Zitomir, aunque todavía no ha llegado, y que se está dividiendo. O sea,
Kiev está casi rodeado con el norte libre, pero el norte lo lleva hacia Bielorrusia, que es aliado de Rusia, y el sur, la carretera de Zitomir, que viene a Vinnytsia y a Lviv, donde nosotros nos encontramos, hasta ahora está libre. Pero el ataque de los rusos anoche en Yarikov, esta madrugada en realidad, demuestra que ningún punto de esa zona está a salvo de un ataque ruso, por lo que cabría esperar que si los cielos siguen en posesión de Rusia, el cerco a Kiev sea cuestión de pocos días. Claro, y mientras tanto, como vemos, hay bombardeos en otras ciudades, incluso tan cercanos a la frontera con Polonia, con el resto de Europa, con la OTAN, y le ha significado perder la vida a un periodista. Rafa, gracias por tu trabajo, cuídate mucho. Hablamos en la semana. Muchas gracias, Maca. Buenas noches. Hasta mañana. Que tengas buenas noches, que descanses. Vamos a seguir con otras noticias nacionales para hablar de uno de los casos que conmocionó a la televisión chilena, un reconocido director de cine acusado de acoso sexual y violación. Nicolás López, a partir de mañana, enfrentará el juicio oral en su contra. Los testimonios de víctimas y testigos serán escuchados por el tribunal, que deberá llegar a un veredicto. Arriesga hasta 15 años de cárcel. No soy un acosador, no soy un abusador. Vamos a poder demostrar que esto es un montaje. Soy absolutamente inocente. Mira, él se escuda en su tipo de humor, que es una persona con humor negro. Posiciones enfrentadas en la previa al juicio de Nicolás López. A partir de este lunes se procederá con la presentación de pruebas al tribunal, dando inicio al juicio oral contra el director de cine chileno por los presuntos delitos de violación y abuso sexual reiterado. Las acusaciones surgieron en junio de 2018. 8 actrices chilenas contaron detalladamente las veces que se sintieron violentadas verbal y físicamente por López. Después él se fue al baño al rato y volvió masturbándose al frente mío. Los hechos por los que se le acusa habrían ocurrido entre los años 2004 y 2016. Según la investigación del Ministerio Público, afectaron a 5 víctimas, una de ellas menor de edad. Un mes después de publicarse el reportaje, López respondió: No soy un acosador, no soy un abusador. Lo repito, puedo haber sido un descriteriado, puede haber sido un Barça, puede haber sido un jote, puede haber sido un imbécil. Pero, según él, no un abusador ni un acosador. Eso lo descartó por completo. Que es una persona que tiene poca vergüenza, que tiene un humor muy fino y muy ácido, etc. Ese es, digamos, su disculpa o su argumento para decir, sabes que me malentendieron, yo tengo este humor, y así también ha sido la defensa. Y te pregunto, entonces, los comentarios o calificaciones o descalificaciones en el plano ámbito sexual, también entonces ustedes consideran que está dentro del plano del humor. Lo que ocurre es que, como vamos a acreditar, ese humor no se extendía a ese ámbito más que en el rumor, ¿no es cierto?, o en este personaje, esta caricatura que se instaló. Ese humor desubicado que sus cercanos y cercanas supuestamente disfrutaban no es constitutivo de delito, asegura la abogada de López, postura muy distante a la de las 5 denunciantes, quienes sostienen que este episodio solo les ha traído dolor a sus vidas. En julio del 2018, una de ellas compartió parte de esa dolorosa experiencia a Chilevisión Noticias. Lo que pasa es que mucha gente te pregunta cómo uno sigue viendo a una persona que te hizo eso. Y cómo dicen como, no, la gente se queja, las mujeres se quejan porque van a estas cosas y después consiguen pega y se quedan calladitas. Pero es un abuso que va más allá de lo físico, un abuso psicológico, en que uno piensa que necesitas a esa persona. Yo lo llegué a considerar como un dios. Yo le preguntaba todo lo que tenía que hacer. Cada palabra que me decía Nicolás, para mí era como yo lo quería agradar en todo. Ya han pasado más de 3 años desde que todo salió a la luz, tiempo en el que el imputado y las víctimas se han preparado para demostrar sus tesis. Nicolás López se mostró confiado en el proceso y ha mantenido su inocencia en cada una de las audiencias. Lo que hemos estado haciendo es trabajar esto de la manera en que yo creo que un tema tan delicado como este tiene que ser trabajado, que es de la forma judicial.
y trabajando con una abogada para que esto se clarifique de la mejor forma, nada más. La Fiscalía Regional Metropolitana Oriente solicita las penas de 10 años y 1 día por los delitos de violación en carácter de reiterado y 5 años y 1 día por abuso sexual en carácter de reiterado. Tenemos mucha prueba que acredita ese tipo de conducta y cómo es una constante en la vida laboral, digamos, de Nicolás López, y cómo se relaciona además con las mujeres que él ve que están por debajo de él, que finalmente él es el que tiene el poder, estas relaciones asimétricas que se pueden presenciar. Acusaciones que sostienen las denunciantes develarían un patrón de conducta. En los relatos fueron capaces de distinguir expresiones, gestos y discursos que se repetían a la hora de relacionarse con mujeres que pertenecían al medio. La actriz Daniela Nicolás entregó su testimonio sobre cómo era trabajar con el cineasta. Onda que le dice que tiene que ir con look de chica rockera, que con copete. Y claro, y yo acordándome hace muchos años, me dijo lo mismo a mí. Es su forma de juntarse, es lo mismo, el copete, que es una escena, un casting, y eso se aprovecha de la situación. Mi amiga, tengo esta amiga que me habló al día siguiente, que se vino a mi casa llorando, súper afectada, pero tengo otras amigas que no me lo habían contado hasta que un día yo comenté lo que le había pasado a mi amiga, y ahí empiezan a contar. Pero Nicolás López no se quedó solo. Ignacia Alaman, Paz Bascuñán y Ariel Levy, entre otros nombres cercanos al imputado, han declarado públicamente creer en su inocencia. Es que una cosa es lo que yo creo, y mi convicción es que Nicolás no es un violador ni es un abusador sexual, porque lo conozco. Nicolás puede ser una persona irreverente, puede ser una persona políticamente incorrecta, puede tener un sentido del humor pasado, pero eso es distinto a ser un violador. Yo he tenido la posibilidad de acceder a el reportaje, a los testimonios, a un montón de cosas. Y hay unas contradicciones que son feroces. Entre los medios de prueba que ha entregado el equipo defensor de Nicolás López, destacan pericias privadas a las conversaciones que el cineasta mantenía por redes sociales con las actrices. Tenemos muchísimos medios de prueba que dan cuenta de lo que siempre hemos afirmado, ¿no es cierto? Y es que las imputaciones que realizan estas mujeres son básicamente falsas, que muestran que efectivamente las relaciones entre ellas y mi representado y Nicolás López eran relaciones de amistad. Este lunes, en dependencias del Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar, se desarrollará el inicio del juicio oral por delitos de violación, abuso sexual y ofensas al pudor y las buenas costumbres contra el director de Qué pena tu vida. De ser declarado culpable, arriesga hasta 15 años de cárcel, un caso polémico y mediático, pero que ahora será ponderado por la justicia. Entre la comuna de Colina y Lo Barnechea existen 4 proyectos de parcelaciones emplazados sobre la llamada Cota 1000, es decir, en zonas de preservación ecológica. En 2021 les mostramos este problema y hace algunas semanas el Ceremi de Vivienda consideró estos proyectos como incompatibles con lo que establece el Plan Regulador Metropolitano. Además, hay una querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado por daño arqueológico. La lucha por estas zonas naturales en el reportaje del periodista Julio Sánchez. Este es el camino que va a Santa Martina. El 96% de nuestra comuna es área de preservación ecológica. Está sobre la Cota 1000. Huellas de puma, zorro, todo tipo de pájaro, los cóndores. Es todo un corredor biológico. Entonces, al interrumpir parte del corredor, obviamente tú desplazas algún animal o pájaro. Y a un costado podemos ver todo el proyecto que se piensa desarrollar, el proyecto Chaguay. Acá estamos al frente de uno de los proyectos que está en área de preservación ecológica que se llama Mirador Piandino. Estamos en la comuna de Colina, un poco antes del límite con Barnechea. Entre la comuna de Lo Barnechea y Colina existen 4 proyectos emplazados en zonas de preservación ecológica. Esto quiere decir que son lugares que debiesen permanecer inalterados y que están resguardados por el Plan Regulador Metropolitano.
Durante el año pasado, en 2 reportajes, le mostramos de qué se tratan estos proyectos y los cuestionamientos a la autoridad por la permisividad en las construcciones que, en teoría, están al margen de la normativa. Escenarios que este 2022, al parecer, cambiaría. En Lo Barnechea está el proyecto Chaguay. En Colina, La Cumbre, Piandino y Guayguay. Son 4 en total de carácter inmobiliario, emplazados fuera de los límites urbanos en una zona que el plano regulador metropolitano dice deben estar inalterado en estado natural. Ahora estamos parados en el proyecto La Cumbre. Es un proyecto bastante similar a los Chaguay, a Mirador Piandino. Estamos viendo que es un proyecto gigante. Estamos hablando de muchas parcelas con casas muy grandes. Sobre las cota 1000 no es área urbana, es área rural. Y ahí bajo eso no se pueden realizar proyectos de urbanización propiamente tal. En general, cuando se estableció esta zona de cota 1000, se entendía de la fragilidad ambiental que tiene la zona central de Chile. Esto es como una reserva ambiental para toda la región metropolitana. Pero si es una reserva ambiental, ¿por qué se intervienen y se permiten estos proyectos que implican en muchos de ellos creación de caminos, creación de servicios básicos, entre otras cosas? Así respondía Chaguay, uno de los proyectos emplazados en zonas de preservación ecológica en uno de los reportajes que emitimos el año pasado. No hay ningún impedimento legal que impedía que se hicieran parcelas. Las zonas de preservación ecológica sí permiten construir. Lo que pasa es que las construcciones están acotadas a ciertos usos. Usos que en ningún caso permite la construcción inmobiliaria, pese a que los proyectos dicen que solo son parcelaciones. Aquello es lo que ha generado una diferencia en la interpretación de la normativa, lo que permitió en cierto aspecto el avance de estos proyectos. El artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción exige un informe favorable del MIMBU cuando proyectos se emplazan al margen de la planificación urbana. En todo este tema era esencial una definición por parte del MIMBU a través de la Seremi de Vivienda Metropolitana sobre este tema que podría zanjar las dudas sobre la interpretación normativa sobre estos proyectos en zonas de preservación ecológica. Definición que este 2022 y tras la emisión de los 2 reportajes del año pasado, finalmente llegó. Lo que ocurre con estos proyectos, a juicio nuestro, y es lo que le informamos a la superintendencia, es que las construcciones que se han desarrollado hasta el momento, que son principalmente vías, calles, alcantarillados y esas cosas, no cumplen o no estarían dentro de aquellas construcciones que están permitidas por el artículo 8.3.1.1 del Plan Regulador Metropolitano de Santiago. En enero de este año, mediante este documento, la Seremi de Vivienda Metropolitana se pronunció respecto de estos polémicos proyectos en este documento. Allí, por primera vez, se habla explícitamente de que estos no son compatibles con los usos y destinos que contempla el instrumento de planificación territorial vigente en la zona. Porque ese tipo de construcciones, esas calles, evidentemente, a juicio nuestro, van a significar que se está preparando el terreno para la construcción de viviendas. Y los proyectos inmobiliarios están prohibidos específicamente por esta misma norma, porque se trata de áreas de alto valor natural. Lo anterior supone de forma más explícita que, independiente que las parcelas estén en norma y la ley permita efectivamente construir una casa en cada parcela, que éstas se vendan en bloque como proyecto y con todos los servicios básicos incorporados, presume que se trata de un núcleo inmobiliario. Lo que dicen los desarrolladores es que las viviendas no las construyen ellos, las construye el propietario y eso lo permite la ley. Sin embargo, la Seremi tiene como obligación velar porque no se generen núcleos urbanos al margen de la planificación, según la Ley General de Urbanismo y Construcción, el artículo 55. Y lo que vemos nosotros aquí, preventivamente, es que se está generando un núcleo urbano. Hemos visto, lamentablemente, en Santiago, una práctica muy condenable de parte de algunos privados, que es lo que hemos denominado la ilusión urbana, es decir, o la ilusión ambiental. Se busca una manera de hacer que algo parezca para poder burlar la ley ambiental y después termina siendo un proyecto inmobiliario tradicional. Cualquier proyecto, aunque se disfrace
de algo que no es, porque los proyectos inmobiliarios son inmobiliarios, parecen inmobiliarios, aunque en el papel digan otra cosa, tiene que someterse a estrictos controles y, por supuesto, una evaluación de impacto ambiental completa. Tras lo resuelto por la Seremi de Vivienda hace unas semanas, al considerar estos proyectos al margen de la normativa establecida en el plano regulador, la Superintendencia de Medio Ambiente inició el requerimiento de uno de estos proyectos, Chaguay, ubicado en Lo Barnechea, para que se someta a una evaluación ambiental. Hay dos razones por las que este proyecto debería evaluarse ambientalmente. La primera es por emplazarse en un área bajo protección oficial y como este proyecto ya se venía ejecutando hace algunos años, sí contaba con todos los permisos para tal efecto. De acuerdo a nuestro análisis, este permiso no está debidamente aprobado y bajo ese criterio debiera evaluarse ambientalmente. Y el segundo criterio es que cualquier proyecto que contemple viviendas y que sea de desarrollo urbano, ese proyecto requiere evaluarse ambientalmente. La decisión de la Superintendencia de Medio Ambiente apoya las denuncias presentadas por la Municipalidad de Lo Barnechea, donde se señala que el proyecto Chaguay es un proyecto inmobiliario que finalmente va a terminar con la construcción de un conjunto de viviendas en un área que está fuera del área urbana. Nos contactamos específicamente con el proyecto Chaguay para obtener una versión de ellos ante esta información, pero no estuvieron disponibles. Sí, en junio del año 2021 respondían ante Chilevisión Noticias respecto a la posibilidad de someterse a un estudio de impacto ambiental. Perdón, ustedes dicen que no es necesario someterse a un estudio de impacto ambiental. No, que no fue, en ese minuto no era necesario. Hoy día, la verdad, la cosa ya está todo hecho. ¿Qué vamos a evaluar? La decisión del Seremi de Vivienda de declarar incompatibles con la normativa a estos proyectos de parcelas, además del requerimiento iniciado por la Superintendencia de Medio Ambiente contra Chaguay, puede marcar, dice la autoridad, un punto de inflexión para los otros 3 proyectos emplazados en Colina, también en zonas de preservación ecológica. Nosotros estamos haciendo un análisis de toda la permisología que les corresponde a estos permisos para ver si se comprende el mismo caso que tenemos con Chaguay, de que estos proyectos no están debidamente aprobados y que por ende requieren evaluarse ambientalmente para emplazarse en un área de preservación ecológica. Pero el tema ambiental no es lo único que complica algunos de estos proyectos emplazados en zonas de preservación ecológica. Durante estos días, el Consejo de Defensa del Estado se querelló contra representantes de los 4 proyectos por daño a monumentos nacionales y arqueológicos. Esto motivó una visita técnica de profesionales de la Secretaría, quienes elaboraron un informe acerca del estado de conservación de los 14 sitios arqueológicos identificados en la línea base del proyecto Chaguay. En concreto, se identificó una desprotección generalizada de los sitios y una posible afectación a estos. Es una zona rica, digamos, en vestigios de los primeros poblamientos, de las primeras ocupaciones humanas de la región metropolitana y donde se encuentran vestigios de cazadores-recolectores que dejaron evidencia de sus herramientas líticas principalmente, que son bastante sencillas, pero que son una prueba irrefutable de la presencia humana temprana en el Valle Central. Una afectación adicional a la que ya se ha descrito en este reportaje. Los temores están también en eventuales nuevos proyectos de parcelas que en lugares como Vitacura, cerca del Cerro Manquehue, ya se ofrecen en diversos carteles. Sobre la cota 1000 del Manquehue se hizo un camino, la vía Café, pavimentada para urbanizar 11 hectáreas y se destruyeron miles de árboles de flora nativa de la ladera sur, que son una flora esclerófila, peumos, litres, arrayanes, para construir un condominio, Lo Curro. Porque una cosa además es tener la subdivisión y otras cosas que establezcan casas en esta zona. Para eso van a tener que tener permisos de construcción. Los permisos de construcción los tiene que dar la Municipalidad de Vitacura y la Municipalidad de Vitacura no va a entregar permisos de construcción.
Mediante esta declaración, la Municipalidad de Vitacura explica que cualquier proyecto que pretenda emplazarse en alguno de estos terrenos deberá ser resuelto según el Plan Regulador Metropolitano, debiendo contar, previo inicio de obras, con la evaluación ambiental favorable. Además, lo resuelto por el Ceremi de Vivienda Metropolitano respecto a los ya mencionados proyectos de Colina y Lo Barnechea, que son incompatibles con lo establecido en el plan regulador, puede generar indicios de aquí en adelante a cómo se va a evaluar este tipo de temas. En área de preservación ecológica es probable que esto marque algún tipo de precedente, porque el área de preservación ecológica tiene una regulación específica por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, no es un área, digamos, libre de construcción. Como Gobierno Regional Metropolitano nosotros estamos impulsando hoy día un nuevo plan regulador metropolitano que va a ser aún más estricto la protección ambiental y la biodiversidad, y le corresponde obviamente a las instancias técnicas fiscalizar de que estas normas se cumplan. Para este reportaje intentamos comunicarnos con el proyecto Piandino ubicado en Colina, sin resultados. Desde la cumbre Iguayguay, en cambio, prefirieron no participar de este informe, tampoco quienes son los vendedores de estas parcelas ofrecidas en Vitacura. Un tema de protección a estas zonas de preservación ecológica que al parecer necesita urgencia en una capital devastada por el llamado crecimiento, muchas veces sin control. Queremos recordarles que a partir de las 22 horas estamos autorizados para transmitir programas para mayores de 18 años. Hacemos una pausa en las noticias y luego, notario en la mira. Presentan cargos por su firma en la venta de vehículos que eran robados. Ya volvemos. Samsung presenta Tecnonoticias. Hace unos días se llevó a cabo una de las ferias tecnológicas más reconocidas en el mundo. Las grandes marcas mostraron lo nuevo del 5G, el metaverso y los productos estrellas, donde este año el protagonista fue un computador que se despliega en 360 grados. Esta es la Feria Mobile World Congress, donde se presentan las grandes novedades del mundo de la tecnología móvil. Evento que se realizó en Barcelona reúne a los grandes de las marcas tecnológicas para mostrar nuevos productos y sorprender a los asistentes. Se ha ido ampliando en términos de nuevos productos y nuevas áreas, digamos, de la tecnología, pero principalmente tiene que ver con lo móvil. Y en este caso, por ejemplo, el 5G y el metaverso fueron probablemente los grandes protagonistas de esta feria. Este año y por pandemia hubo un menor aforo, pero aún así el evento se impuso como una de las principales ferias tecnológicas del mundo. Y sin duda, uno de los aparatos que se robó las miradas fue esta computadora. Se dobla en 360 grados y se carga con el mismo cable de su celular. Gracias al ecosistema se puede conectar con todos sus otros dispositivos y además es extremadamente liviano y protege sus datos. Se trata del núcleo seguro, el cual los mismos estándares de seguridad que manejan las entidades que te mencioné antes, gubernamentales y financieras, van a estar en nuestros dispositivos. Finalmente son los únicos dispositivos disponibles en el país que son ultra delgados, ultra livianos y con la mayor seguridad. Este aparato fue lanzado a nivel mundial y llama la atención porque combina lo mejor de los equipos del entretenimiento con el de la productividad. Ambos mundos se fusionan mientras que la experiencia del PC es tan productiva y portátil como la de un celular. Y ahora está produciéndose una especie de cruce en donde eso de escritorio está ahora funcionando con la versatilidad de un aparato móvil. Son productos que están orientados particularmente a la productividad. La Feria Tecnológica de Barcelona llamó la atención también por la conectividad 5G y por el metaverso, un mundo virtual nuevo que no tiene relación con el mundo de los juegos, más bien es una realidad alternativa pero sin movernos de nuestro espacio. Robotización, metaverso fueron las estrellas ineludibles de la feria. Es una apuesta importante en el hogar y en las empresas para que esas aplicaciones sean pronto realidad. Conectividad, tecnología y versatilidad, todo en un mismo sitio, pero no hay que olvidarse también de los nuevos equipos que ya pronto llegarán al país. Samsung presentó Tecnonoticias. Preocupación e inseguridad es lo que están sintiendo vecinos de las comunas de Puente Alto y de Maipú, lugares
en los que esta semana la PDI pudo detener a 2 peligrosas bandas criminales que se dedicaban a distribuir diferentes tipos de drogas en distintas comunas de Santiago y que además se enfrentaban con armas de fuego para poder controlar los territorios. Ambos municipios solicitan que, a pesar de sus esfuerzos, necesitan mayor dotación policial. El rango de acción del narcotráfico y la delincuencia simplemente se está tomando diferentes comunas de la región metropolitana. La lucha es ardua. Solo en esta semana hubo 2 operativos en las 2 comunas más grandes de Santiago. La Policía de Investigaciones logró desbaratar a peligrosas bandas criminales que hoy tienen a sus vecinos con el miedo de que el poder narco se descontrole. Estar muy a tiempo, porque ahorita es un problema entre bandas de la delincuencia organizada de índole local. Todas las áreas de gobierno tienen que enfocarse y ver el problema como un problema de la sociedad misma. Lo que usted está viendo corresponde al silencioso seguimiento realizado por funcionarios de la Brigada de Investigación Criminal de Maipú a este vehículo, el cual era manejado por el líder de una banda criminal narco. Era una banda denominada la banda del famoso Jordan, que era una persona que se dedicaba a distribuir droga en distintas comunas de Santiago en horas de la noche. Él se movilizaba a alta velocidad por las autopistas de Santiago, incluso contando con un carro que hacía escolta para su vigilancia. Peligrosa banda que en diferentes días de la semana lograba distribuir diferentes tipos de drogas a otros delincuentes, que a su vez entregaban a otras personas. Una realidad que los vecinos de Maipú dicen que se ve cada vez más seguido en la comuna. Acá sí, acá en las noches de repente no se puede dormir, los disparos. Se siente aquí cuando están los juegos artificiales, todos saben que ya llegó la droga. Entonces la gente no sale. Como también ahora mucha gente entrega droga en sus mismos vehículos, le llega a la mano la droga. Un verdadero negocio criminal y millonario, en el que incluso tenía diferentes centros de distribución, como en la Florida, Santiago Centro y Puente Alto, y que la Policía de Investigaciones logró frenar con el allanamiento de 7 viviendas, deteniendo a 7 de sus integrantes. De igual forma, se logró la incautación de elementos para pesaje de droga, incluso una máquina que permitía contar dinero. Se incautaron aproximadamente 8 millones de pesos en dinero efectivo, tanto en dólares como en euros. Narcotráfico e inseguridad en pleno Maipú, que el mismo alcalde de la comuna, Tomás Bodanovich, reconoce que ha ido creciendo debido a un abandono del Estado a aquellos sectores más vulnerables. Indica que se ha intentado recuperar aquellos barrios desde el punto de vista cultural para prevenir sobre todo que los jóvenes no vean como opción de carrera el narcotráfico. Barrios donde muchas veces no hay acceso a servicios, no hay comunidades fortalecidas ni organizadas, no hay oportunidades para las personas. En la medida en que las comunidades se organicen, en que sean mayoría, en que las plazas se tomen con deporte, con cultura, con intervenciones comunitarias, va a ser mucho más fácil poder ir recuperando los barrios y haciendo que el narco retroceda. Evidentemente no es la única alternativa. Foco en la juventud por parte de la Municipalidad de Maipú, que en otras de las comunas más grandes de la región metropolitana son quienes lideran el narcotráfico en la zona. En Puente Alto, las dinámicas de control territorial, a partir de los enfrentamientos armados sobre quién es la banda que lidera la zona, terminó con la detención de otros delincuentes que la Policía de Investigaciones venía investigando hace meses. Se dedicaban a las quitadas de droga, conocidamente como mexicana, utilizando para ello también ropa de similares características a la que utiliza la Policía de Investigaciones de Chile. Intentos de controlar diferentes zonas de Puente Alto en el que el miedo y las amenazas iban directamente a sus vecinos. Utilizaban distintas armas de fuego, amedrentando a los vecinos residentes de los inmuebles donde operaban con el fin de no ser denunciados. Realidad que se vive en distintas villas y que no es nada distinta. Meses estos vecinos han tenido que aguantar en silencio las ráfagas de disparos y los enfrentamientos que se producen en las noches en las diferentes fiestas clandestinas que se realizan en un cerro donde la distribución de droga está a la orden del día.
Ya la balacera es demasiado. El otro día tuve una balacera por todo alrededor del cerro que se sintió por todos lados. De reclamar hacia Carabineros, investigaciones, la municipalidad, que hasta ahora no se ha hecho nada. En sentido, no han hecho ni un acercamiento hacia lo que los vecinos. El problema, dicen tanto el municipio de Puente Alto como de Maipú, es que la cantidad de personal policial para cubrir estas demandas de la ciudadanía son ínfimas para comunas tan grandes, por lo que esperan que a futuro esa desproporción pueda ser atendida por parte del gobierno. Que nosotros permanentemente le estamos haciendo a la institución de que efectivamente dote a sus comisarías, a las 3 comisarías que nosotros tenemos, de la cantidad de carabineros que se necesita por habitantes que nosotros tenemos. Hoy día vemos como muchas comunas están prácticamente abandonadas. Por ejemplo, en el caso de Maipú, no alcanzamos a tener 490 carabineros para una comuna de más de 500.000 habitantes, es decir, no alcanzamos a tener un carabinero cada 1.000 habitantes. O sea, ahí evidentemente hay una desproporción que tenemos que corregir. Tanto las instituciones expertos en la materia indican que hoy los pasos para poder frenar el narcotráfico van en directa relación con entender que son delitos complejos, que no basta con detener, sino con desestructurar de diferentes maneras a las bandas criminales y también que se debe abordar desde la salud pública. Creo que ir en función de la desestructuración de estos grupos criminales a partir de los roles y funciones y de los liderazgos que tienen en los territorios y la identificación y neutralización de su patrimonio, creo que sería un buen comienzo para, de alguna forma, ir disminuyendo. Hay bandas de narcotráfico que están distribuyendo el microtráfico en pequeñas cantidades a adictos o adictos potenciales, es porque hay un consumidor. Ese ya no es un problema policial, es un problema de salud pública. Hay que acercarse a los consumidores. ¿De qué manera? A través de todos los organismos del Estado de salud pública. Deuda que hoy tiene Chile en relación al narcotráfico en zonas abandonadas por el Estado, en el que muchos esperan que con el nuevo gobierno sus propuestas se aborden a tiempo y de manera efectiva. ¿Cuántas veces usted ha ido a una notaría y efectivamente ha hecho el trámite delante de un notario? Bueno, desde hace bastante tiempo ya que estas entidades están en el ojo de las críticas por faltas de protocolos, por sobreprecios o por irregularidades que han afectado a los clientes y la imagen también de algunos notarios. El reportaje es de Felipe Robledo y Juan Carlos Rojas. ¿Para qué existen los notarios si no son capaces de acreditar que es la persona legal la que está firmando? Es sin duda una de las entidades públicas más difíciles de fiscalizar. ¿Por qué se oponen? ¿Por qué se aferran a un privilegio, a un monopolio? Realmente inexplicable. Para miles de usuarios, las notarías son un misterio, pero son esenciales para tramitar una serie de documentos, desde una simple carta poder hasta una escritura de una casa. Todo debe, según la ley, ser visto y firmado ante los ojos del notario. Pero ¿qué pasa si en la práctica esto no ocurre? Una negligencia grave, inexcusable, garrafal. O sea, decir que una persona que está presa 8 veces, en 8 días distintos y en 8 horarios diferentes firmó ante él, es un tremendo desaguisado. Suena escandaloso, pero ocurrió en Rancagua. El notario Ernesto Montoya Peredo fue imputado por la Fiscalía Judicial por negligencia inexcusable. Esto luego de que firmara mandatos para ventas de vehículos que luego resultaron ser robados, pero cuyas víctimas pensaban que estaba todo en regla debido a la firma del notario que acreditaba que el dueño había firmado ante él, pero esto físicamente es imposible, ya que esa persona está en la cárcel. Yo estuve con el vehículo, con la camioneta, estuve alrededor de 10 días. Y en eso recibo un llamado a mi celular
y sí que se identifica otra persona que es un carabinero. Bueno, cuando me llamó y se identificó, yo dije al tiro que era algo con la camioneta. Ya me imagino al tiro, porque ningún carabinero te llama para saludarte. Me dice que tenía mala noticia, que la camioneta que era robada y que la andaban en busca de ellos, y me nombra a la persona que vendió y todo coincidía. Si el notario no hubiera no hubiera autorizado esta venta a través de este mandato, esta persona que represento no habría sido víctima. Nunca habría recibido un auto robado y por lo tanto jamás se lo habrían escoltado y no hubiera perdido sus 30 millones de pesos que tanto esfuerzo le costó reunir. 34 millones de pesos en efectivo transfirió Jorge al sujeto por esta camioneta que días después fue requisada por carabineros por tener encargo por robo. Cuando se enteró de lo que ocurría no podía entender la trampa en la que había caído, ni menos en los errores de la notaría. Y andaba con un documento notarial que efectivamente era un poder que estaba hecho en una notaría en Rancagua y que correspondía, que era legal. Tremenda negligencia de parte de él y también de los funcionarios. A mí me llama mucho la atención que los documentos que ella ha firmado salgan ahí explícitos, donde dice firmó ante mí con firma electrónica. O sea, él, nadie más que él, es el responsable, ¿cierto?, de que estos tipos hagan lo que hacen. Ya en este caso de estafar a mí y al menos a ocho personas en esa notaría. 8 víctimas en total que perdieron su dinero a manos de inescrupulosos que se aprovecharon de diversas falencias que han presentado las notarías desde hace un tiempo. Fuimos a Rancagua para saber qué tenía que decir el notario Montoya por este caso. Hola, buen día. Estoy buscando al notario Montoya. ¿Tú le puedes decir? No se encuentra. ¿No se encuentra? Está la notaria suplente. Ya. ¿Y está con licencia? No, anda de vacaciones y en un trámite personal. Ah, ya, lo que pasa es que lo ando buscando. Yo soy periodista de Chilevisión y quería poder hablar con él. No responde. ¿No responde? Llamamos hasta familiares, nada. Ya. ¿Y cuándo debería volver? El lunes, sí. Mientras esperamos que responda el notario imputado, hicimos distintos recorridos por notarías. ¿Están funcionando correctamente? ¿Qué necesitaba usted? Contrato de arriendo. Contrato de arriendo. ¿Se acredita como la huella o algo así? ¿No es necesario? ¿Pasamos nosotros a donde él? No, ustedes pasan al mesón, solo al mesón. Pagan y después tienen que esperar el documento afuera. Ah, perfecto. Eso lo revisa el notario y después lo firma. La mayoría de los trámites son derivados por los funcionarios en puerta. Aún no es posible ver a ningún notario. ¿Usted alguna vez lo ha visto al realizar un trámite? ¿Usted ha podido ver al notario al momento de firmar esos papeles? No, generalmente veo al asistente que te lleva los papeles y te pasa todo y lo firma. Pero al notario no, casi nunca lo veis. ¿Y el notario nunca lo vio? No. O sea, lo vi que estaba en su oficina nomás. Nunca he visto al notario. La verdad, siempre los trámites se hacen en caja y uno espera, pasa todos los papeles hasta la caja y de ahí te llegan los papeles ya firmados. Este sentir fue reflejado en un estudio que la Fiscalía Nacional Económica realizó en 2017 a las notarías. Ahí determinó que un 83% de los usuarios nunca ha visto al notario, pese a que en esencia ese es el objetivo de la notaría. Cerca del 80% de las personas jamás habían firmado ante notario, como dice que debe ser ante la ley. Eso, ¿quién lo reconoce, quién lo reclama o cómo se puede supervisar? No existe ese modo. Este informe para nosotros es absolutamente sesgado. Lo hemos criticado en todas las sedes. ¿Por qué sesgado? Porque solamente se refiere prácticamente a las 4 cuadras, como yo le decía, de Santiago, pero no muestra, es una información un poco dirigida, no muestra las realidades de todas las notarías que hay. El mismo documento asegura que el notario en general no presencia la firma de muchos de los documentos que se suscriben en sus dependencias, lo cual constituiría una irregularidad, puesto que la ley le encarga a este hacerlo personalmente y no existen reglas que le permitan delegar esta tarea a un funcionario de su confianza. Se autoriza y se vaya. Y lo hacemos aquí en el mesón y listo. Ya. Ah, ya. Como súper fácil, no hay que estar frente al notario. No. Y nunca tengo que pasar ante el notario, que eso había leído, estaba medio...
Ya, solamente acá firmamos y listo. Las partes están en disputa por el cumplimiento del protocolo y lo que dice la ley ante la responsabilidad de los notarios frente al concepto que muchas veces vemos en nuestros documentos públicos o privados, el famoso firmó ante mí. Los otros, los de mesón, que son precisamente certificaciones, autorizaciones menores, se hacen en los mesones y esos los llevan los funcionarios. Esto es lo que reclama la gente, que ahí nunca firman ante notario, firman ante el funcionario. Esa situación obviamente no se compadece con la ley. El Código Orgánico establece respecto a los documentos privados autorizar la firma puesta en documento privado, ya sea en su presencia o cuya identidad le conste por cualquier medio. No se requiere el firmó ante mí en los documentos privados. Hay ciertos documentos que sí lo requieren, que normalmente son los finiquitos. Y nosotros después de eso hacemos el contrato y pasamos a firmar ante el notario o dejamos los papeles acá y... acá en el mesón. Sí, acá en el mesón y yo llevo los documentos ahí ante el notario. Ya. Estando materialmente en la notaría, el notario debería concurrir al acto. Claramente eso es una mala práctica. Malas prácticas a nivel de automotoras. En la práctica mercantil, en ese negocio, las personas van a comprar un vehículo y la automotora les dice no se preocupe, firmen estos papeles y yo me encargo de la transferencia. Y ahí, ¿de qué presencia del notario estamos hablando? Juntan carpetas y las llevan a la notaría. En la Asociación de Notarios diferencian su papel de los trámites privados de los públicos, como por ejemplo una escritura de una propiedad. Firmó ante mí se aplica para las escrituras públicas y algunos documentos. En las escrituras públicas vamos a hablar solamente, pueden ser hipotecas, pueden ser compraventa. La ley exige que las partes tienen que estar, si usted no está en presencia del notario, no del funcionario como lo establece el 504 que hicimos mención, el Código Orgánico, ahí hay una falta digamos, el notario no está ejerciendo bien su función. La última vez que vine, firmamos escritura y estuvimos en una oficina aparte con la persona que nos atendió y el notario estaba en su oficina, no estaba con nosotros. O sea que usted firmó una escritura sin el notario presente. Sí, firmamos la escritura para poder comprar la casa. ¿Por qué hay tanta diferencia en la práctica? En tela de juicio está la modernización de las notarías. La clave está en la implementación del sistema biométrico de verificación de identidad. De forma digital asegura la identidad de las personas mediante huella digital. Sin embargo, no hay obligación de usarlo. No es obligatorio, pero se está operando muchas notarías con el sistema biométrico. ¿Ocupan huella digital? No, todo presencial acá. Como para acreditar que seamos nosotros los de la cédula de identidad, digo. Así tenemos para identificar el token, pero no es necesario para. También ocurre que muchos notarios son de avanzada edad y claro, yo me imagino que ellos pensarán que qué sentido tiene estar invirtiendo recursos cuando ya me quedan pocos años para terminar mi trabajo y no tiene sentido gastar plata. La cantidad de operaciones que se hacen en la notaría son millones al año. Y la cantidad de, llamémosle, falsificaciones, siniestros que se podrían producir, son ínfimas. Inversión que pareciera menor frente a los escandalosos sueldos que pueden percibir los notarios. En promedio ganan 14 millones de pesos mensuales y en las notarías de Santiago Centro hasta 24 millones según la Fiscalía Nacional Económica. Si a eso le sumamos la poca fiscalización y la presencia de notarios vitalicios que representan a 1/3 del total de notarios en ejercicio y que gozan de no tener límite de edad para trabajar, es evidente que el sistema notarial necesita urgentemente cambios. Uno de los investigados por el caso de los autos vendidos ilegalmente finalmente volvió a la notaría de Rancagua. Hablamos del notario Ernesto Montoya, quien no quiso referirse al hecho por el cual es investigado y que entra precisamente en la estadística de, entre comillas, siniestros de las notarías. Sin embargo, tras horas de espera, aquí está su reacción. Firmó por Alejandro Armando, que había firmado ante usted y nunca estuvo ante usted, está en prisión preventiva él. Vaya hasta la mierda, yo ya le dije, ya sea profesional.
No. Para saber su versión acerca de esto. Hasta que soy por celo, weón, te digo que no entendí. ¿Qué tenía en la cabeza? Pero no me puede ¿Qué tenía en la cabeza? que le firmó ante usted a alguien que está en prisión preventiva. ¿Cómo me puede explicar eso? Ofuscado y agresivo con nuestro equipo, se negó rotundamente siquiera a referirse a las denuncias. Ando del fiscal. Voy a preguntarle. Pregúntale. Te va a decir ¿No tiene todo. nada que decir ante esa firma que usted certificó? No. Sin nada que decir. En la ley actual efectivamente existe un sistema de fiscalización que son visitas de los ministros de Corte 2 veces al año, y la verdad es que en la práctica, en la vida cotidiana, no la hay. Un descalabro de malas prácticas en una entidad poco fiscalizada y que está en la mira de todos, pero sigue sin cambios. El proyecto de ley que planea modernizarlas duerme hace 2 años en el Congreso, frenado por quienes no quieren perder privilegios que aquí parecen sobrar. Bueno, hay un desafío entonces para el nuevo Congreso, que esa ley que regula las notarías no siga durmiendo, sino que finalmente salga y signifique un control de esta actividad. Con esto estamos terminando las noticias, pero quédense en televisión porque viene un nuevo capítulo de Doctor Milagro y en CNN Chile, Tolerancia.